tiempo largo pensando justamente si iba o no iba a declarar como arrepentido. Y él quedó solo, estaba realmente angustiado y entendía que contar esto que le había pasado era una especie de liberación para él. Inclusive, fíjate que después de declarar, él no quería salir de la cárcel, porque él podría haber salido por haber sido encarcelado, y sin embargo quería quedarse porque tenía miedo de que lo que le pudiera pasar fuera de prisión. Manzanares es, la verdad, uno de los testigos que aporta evidencia clave, y es por eso que hoy fue objeto de la embestida del kirchnerismo. Sí, ¿no? Claro, Cristina Kirchner hoy publicó un mensaje temprano a la mañana y apuntó sobre todo contra un testimonio que había dado el abogado defensor del ex contador de la familia en un canal colega hace un tiempo, entiendo, Hernán, ¿no? Sí, hace ya un tiempo. Justamente lo que tuitea Cristina Kirchner es que en el caso Cuadernos hubo torturas. Exacto. Por las luces, decía, ¿no? Y sin mencionarlo, aludía a las declaraciones del abogado de Manzanares, que en el comienzo de esta causa contó que su cliente había estado en una habitación con la luz encendida, que no se la apagaban y que había estado durante mucho tiempo en esas condiciones. Sí, y después también en ese mismo video recortado que publica Cristina Kirchner, el abogado de Manzanares lo que dice es que cuando ellos lo quisieron ir a visitar, a ver la representación legal, lo tuvieron que hacer por la madrugada, en un lugar donde no sabían bien a dónde estaban yendo. Entonces Cristina Kirchner se ancla en eso y dice, los arrepentidos de la causa no solamente fueron amedrentados, sino que además fueron torturados y critica esos métodos y apunta contra el fiscal Carlos Stornelli, que es el que llevó adelante la investigación. El problema es que hoy lo llamaron al abogado de Manzanares y le dijeron, ¿a su cliente lo torturaron? No, de ninguna manera, dijo el abogado de Manzanares. Pero mirá cómo lo decía Cristina, había un tuit y el tape al que hacen referencia tanto Paula como Hernán es este que te mostramos aquí. Esto es lo que tuiteó Cristina hoy a las 8:44. Ella dice, a los llamados arrepentidos habría que llamarlos extorsionados, y después sube aún más la apuesta y dice que además fueron torturados. Ahora vemos que algunos de estos extorsionados directamente fueron torturados. Hace un largo posteo. Cristina Kirchner dice, lo aislaron en una celda sin ventanas, bajo un reflector encendido las 24 horas del día. Nunca nombra a Manzanares, pero sí nombra al representado del abogado, que es Manzanares. Nunca sabía si era de día o de noche. Lo filmaban constantemente como si el tormento necesitara testigos, pero le negaban el contacto humano. Nadie podía verlo, nadie podía hablarle. Mirá, y este es el tape al que les hacía referencia recién cuando lo decía Herrera, mirá. No la pasó bien cuando Manzanares declara como arrepentido y estábamos bajo otro gobierno que era el de Macri. ¿Qué quiere decir con eso? A ver. Y cuando él declara como arrepentido, él estuvo en un lugar de detención que es Cavia, Sí. donde estuvo casi aproximadamente, no sé si estuvo 28 o 30 días, en un lugar donde estaba aislado de todo el mundo con un reflector las 24 horas, como estos reflectores. Claro, claro. Y filmándolo las 24 horas, no sabía si era de día, si era de noche. O sea, era un castigo. A nosotros, cuando logro la excarcelación de él, él entra dentro del sistema de testigo protegido. Sí. Y nosotros no lo podíamos ver a Manzanares, y el primer día que lo citan, nos podemos, digamos, encontrar con él, junto con el doctor Di Giuseppe, que del estudio fuimos a verlo. Nos citaron a las 2 de la mañana en Lobos, en el medio del campo. Nosotros, para poder verlo a Manzanares, fuimos a un lugar donde no sabíamos qué nos podía pasar. Entonces, eso no fue en el gobierno ni del kirchnerismo, ni de Alberto Fernández. Fue en el gobierno donde él estaba declarando como arrepentido. Entonces, se sintió inseguro. Usted muy inseguro, y nosotros también. Usted lo notó, lo observó. No, claro, y de hecho hubo situaciones muy graves en ese momento. Nosotros lo sacamos de ese sistema. Por ejemplo, es decir, usted me está diciendo que el ser testigo protegido paradojalmente lo puso en riesgo. Lo puso en riesgo. Ahí lo veíamos al querido Nelson Castro haciendo la entrevista a la que hacíamos referencia. Graciela, ¿qué es lo que se busca con el tuit de Cristina? Y bueno, Cristina busca tratar de desacreditar las evidencias que son muy contundentes en esta causa. Hay que recordar que Manzanares era el contador personal de Néstor y Cristina. Fue el que en el 2009, cuando estaba la causa de enriquecimiento ilícito, se sentó con el juez, en ese momento el doctor Ollarvide, esto contado por Ollarvide, y explicó la declaración jurada que tenía lagunas por todos lados, y con eso terminó cerrando
esa investigación. Es una persona que conoce profundamente la historia patrimonial de los Kirchner y creo que su declaración le debe preocupar muchísimo a Cristina, porque sabe qué es lo que pasó desde adentro. No es alguien que participó del delito, sino que limpió los números o trató de limpiar la declaración floja de papeles de Cristina. Claro, en esa declaración lo que admite Manzanares es cómo Yarvide trataba de acomodar esa declaración con él, digamos. Con él, y después termina contando que terminaron brindando con champán y masitas. ¿Te champán y masitas, que la combinación muy particular. Por pedido del propio presidente en ese momento, creo que era Néstor Kirchner, que le pidió que lo recibiera y que le tratara de ordenar las cosas. Entonces el contador iba y trataba de ver lo que tenía Yarvide y bueno, es una cosa tremenda, porque Cristina quiere desacreditar al que más conoce, creo, de cómo operaban. Operó el enriquecimiento ilícito. Sin embargo, sobre todo los arrepentidos, el kirchnerismo dice que hubo mecanismos de presión para que dijeran las cosas que dijeron en el marco de esta causa de los cuadernos. Sí, es la manera de victimizar también a los que fueron los empresarios, ¿no? Y declararon cómo eran las coimas, en qué lugares. Cada uno tiene que alegar. El problema es que declaró también sus exfuncionarios, o sea, como su contador, hay varios funcionarios de Cristina que admitieron ser partícipes del delito de soborno, en donde ella era la recaudadora, o no sé cómo. Todos esos planteos los hicieron los funcionarios y los empresarios ante Bonadío, ante la Cámara Federal, ante la Cámara de Casación y ante la Corte. Y cada uno de esos tribunales los rechazó y dijeron que no había evidencia de que los hubieran extorsionado. Hay un cuestionamiento incluso de que no hubo un registro con medios técnicos de la declaración como arrepentidos. Y lo que dice, sí, mira, acá hay un acta y estaba el abogado defensor que la firmó y estaba sentado al lado. Dice, ¿cómo lo pudo haber extorsionado con su abogado al lado? Bueno, esto lo valoró la Corte. La Corte en los últimos 15 días rechazó 27 recursos de los acusados del caso Cuadernos. Hoy le pegó Cristina a la Corte. También le dijo a la Corte de los tres y volvió a arremeter contra la Corte. Acordate que ahí hay una negociación vacante por los puestos que quedan cubrir en la Corte, el procurador que está interino y el resto de juzgados que hay que completar en todo el país. Bueno, es muy importante lo que estamos charlando porque también tiene que ver con la sensación térmica. Lucas, me interesa mucho tu posición respecto de qué pasó en la última elección. ¿Qué nos pasa a los argentinos con lo que estamos viviendo en materia de justicia, temas corrupción, en la causa de los cuadernos de las coimas? Bueno, conecta mucho con lo que pasó en esta elección porque en algún punto, solo por mencionar un dato de contexto de opinión pública, la corrupción sigue siendo la principal preocupación ciudadana y explica el enojo que la sociedad argentina tenía con la dirigencia política y que fue motivo que produjo esa irrupción tan extraordinaria, tan llamativa de un outsider como Javier Milei, porque había una demanda de cambio frente a una dirigencia mal reputada, dirigencia que en el caso de Cristina Kirchner fue, digamos, elegida presidenta del Partido Justicialista, o sea, la principal fuerza de oposición argentina elige a una dirigente con estas dificultades reputacionales. Bueno, yo creo que Milei en algún punto también termina todavía sosteniendo esa representación del cambio. Sigue siendo una representación de esa demanda de cambio y esta actualización de la justicia sometiendo decisiones de pena sobre actuaciones en el pasado, bueno, ayudan a justificar, ¿no?, esa demanda de cambio. Ese punto, Fede, de la corrupción y la economía, cuando hablamos de situaciones como los cuadernos de las coimas, cuyas cuentas son tremendas, lo que dice cada uno que pagó de sobornos y demás, ¿cómo impacta eso en la economía? ¿Cómo impacta la corrupción en la economía? No, sin dudas tiene un impacto y que se avance en estas causas, digamos, es bueno, podríamos hablar de la institucionalidad del país y complementan un poco lo que es los avances que ha tenido el gobierno en términos económicos. Ahora, vos tenés una macroeconomía ordenada, tenés el acuerdo con Estados Unidos, estás frente a un boom de exportaciones sin precedentes. Pero estas cuestiones son las que te ayudan a seguir bajando el riesgo país y que haya más confianza a la hora de invertir en Argentina, porque es una justicia que empieza a funcionar y también que empieza a funcionar porque se perdió, como decía la señora, el miedo. La justicia perdió el miedo y eso es porque la justicia percibe el cambio en el clima político y el cambio que se produce en las cámaras del Parlamento también, ¿no? Bueno, un poco lo que plantea Pilar Rahola tiene que ver con eso, como bien decís,
Quiero mostrarles algunos presos VIP, Pilar, y quiero tu mirada respecto de esto, de cómo el poder y la justicia muchas veces se cruzan. ¿Qué nos genera como sociedad, Graciela, también cuando vos has denunciado tantos de estos casos, con el miedo que supone para quien denuncia, con la presión? Mirá a Ricardo Jaime, por ejemplo, ¿no? Ricardo Jaime, en su momento, Pau, 6 condenas, 3 de ellas firmes, Capi, una de las causas más explícitas, ¿no? Sí, y confeso, digo, no nos olvidemos que Jaime, para acceder a un juicio abreviado, reconoció su responsabilidad. O sea, no es que hubo lofer, sino que yo fui, dijo, y le hicieron un descuento, acordó una pena, tiene condena por enriquecimiento ilícito, condenas por falsear pruebas, condena también por la compra de los trenes chatarra a España y Portugal, condenas, bueno, vos te acordás, el yate... Tremendo. Que era el símbolo de la impunidad. Que era el símbolo de la impunidad. Sí, y sí. te acordás, un avión que empresarios supuestamente hicieron una vaquita para comprarle porque él tenía que viajar los fines de semana a Córdoba para ver a la familia, que también, bueno, hubo otros viajes financiados también para ver al hermano, que en ese momento estaba en Brasil. Vos lo debes recordar. Me acuerdo perfecto. Pilar, cuando vos ves que el acusado, el confeso, como dice Capi, se convierte en términos de narrativa en víctima. Pero es que es algo que es absolutamente falto de realidad en estos momentos. Yo cuando escucho a Cristina Kirchner, escucho a alguien que está fuera de la realidad y que ya no entendió que perdió completamente el poder y que el país le cambió. Es decir, es posible que no toda Argentina compre el cambio o no compre a Milei, pero ya creo que Argentina ya no compra la vuelta hacia atrás. Si algo que creo que está claro es que hay una etapa histórica del kirchnerismo que se ha cerrado completamente. Luego veremos hacia dónde evoluciona, cuánto dura Milei, cómo le sale la situación. De momento está estabilizado completamente, yo creo que el resultado electoral es muy claro en este sentido, pero es evidente que lo que hay detrás asusta. Incluso aquellos que te dicen, Milei no me gusta por esto o aquello, pero no quiero que vuelva lo otro. Esa es la garantía en el fondo hoy por hoy de Milei. La polarización, Lucas, fue fundamental para esto. Sí, yo creo que ayudó a darle la forma final al resultado, que es lo que luce, porque si el gobierno hubiera sacado 34, 35%, quizás no hubiera generado la repercusión que tuvo en términos de legitimación del rumbo de gobierno. Y ahí es donde aparece una porción del electorado que te dice, porque obviamente el grueso, 2/3 partes, fue lo que consultamos entre votantes de la Libertad Avanza, te decían, yo voté a este gobierno porque estoy de acuerdo con el rumbo, porque me gusta Milei. Ahora, había una porción de ese tercio restante que decía apoyo a Milei por el rumbo económico esencialmente, y otros porque decían no quería que vuelva el peronismo a gobernar. Está clarísimo. Miren otro preso VIP, también para tener en cuenta, bueno, Amado, ¿no? El hombre que quiso quedarse con la máquina de hacer billetes, condenado a 5 años y 10 meses por ese caso Chicone, que fue tal vez, Capi, uno de los más explícitos, ¿no? En materia de lo que significa la corrupción o la intención de ser el dueño de los billetes. Sí, tiene la condena ya extinguida, agotada, es decir, cumplió su condena, pero me parece que es un ejemplo claro, primero de para qué salimos los periodistas, digo, no nos olvidemos que el caso Chicone... No solo para que nos odien. Por eso digo, el caso Chicone tuvo su origen en una investigación periodística que fue el disparador de una causa judicial. Después la causa judicial logró probar lo que los periodistas, en este caso Hugo Arconada y Nico Wiñaski, estaban publicando en La Nación y en Clarín. Y además, lo que sucedió es que efectivamente la condena se cumplió. Y estuvo preso, y estuvo en una cárcel. Con lo cual se hizo justicia, básicamente. Se hizo justicia, tal cual. Y se extinguió la condena. Después, un montón de discusiones, si le redujeron un poco la pena porque había hecho algunos cursos para poder mejorar su conducta dentro del penal, como cursos de ukelele, lo que vos quieras. Pero funcionó. Es cierto. Funcionó. Qué memoria tenés, por Dios. La del curso de ukelele había sido una de las notas más leídas en su momento. Hay otro caso. Tiene todavía causas pendientes. Abiertas, tiene una ¿no? causa por enriquecimiento ilícito que nunca terminó de hacerse el peritaje, que está a cargo del doctor Lijo, y tiene, digamos, otras causas que todavía lo tienen en fase de investigación. Ojalá la justicia que ahora está tomando
una aceleración en estos procesos, también ahí, porque claramente el patrimonio de Vudú no podía explicarlo, estaba en varias sociedades junto al socio de siempre, su hermano del alma, Graciela, Núñez Carmona. Perdón, es que aquí no hay casos de corrupción, aquí ha habido un expolio brutal de todo el patrimonio del pueblo argentino. Es decir, se ha robado al pueblo argentino durante años y años a través de un auténtico sistema criminal. A partir de aquí tendrás a este tipo, este otro. Lo que hay detrás es un entramado que permitió una corrupción sistémica que ha convertido a Argentina en un país que ha tenido quizá el escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica. Cuando ese se es el dice tema de fondo. que el kirchnerismo se robó un PBI, es real. Exacto. Hay un informe del BID que decía que las filtraciones en Argentina eran el 6.5% del PBI al año. Si uno multiplica eso por los años del kirchnerismo, le sumás la emisión monetaria, el robo de los ahorros jubilatorios, y otra serie de cuestiones, realmente superás un PBI. Eso es lo que se robó el kirchnerismo. Graciela, ¿por qué el juez Lijo no avanza con esas causas? Bueno, la verdad es que creo que había un peritaje, yo lo último que sé de esa causa, que estaba por terminarse. Los peritajes sabemos que son complejos, pero la verdad es que estaba bastante avanzada, por lo menos todos los datos patrimoniales que no le cerraban, no le cerraba el blanco. Ahora la clave está en lo que tú decías, ¿van a devolver dinero? Bueno, porque la gente va a empezar a creer realmente que esto está funcionando si hay dinero que está en manos privadas que vuelve al erario público. Muchas veces en Argentina hoy hablamos de reformas que son estratégicas, si coincidimos, la reforma previsional, la reforma impositiva y la reforma laboral, pero creo que la ley de extinción de dominio está en esa misma relación, porque si no tenemos un instrumento para no esperar la finalización de los juicios, es decir, la condena final que pasa muchísimos años, el Estado termina muchas veces no pudiendo recuperar. Ahora los fiscales de la causa vialidad están haciendo un trabajo fenomenal para tratar de recuperar los bienes en el caso de Cristina. Supongo que también con la confirmación de debido, que hay que recordar que estamos hablando de que es condenado en una causa donde se ocasionó la muerte de 52 personas. La corrupción mata también. La corrupción una información que para aportar sobre esto, José. En junio la Corte confirmó la condena de Cristina Kirchner. La justicia ya estableció que hay que decomisar bienes por 650 millones de dólares. Esto no pasó nada todavía. No ha pasado. La confianza se va a recuperar cuando empiece el decomiso. La semana que viene el Tribunal Oral Federal 2, que es el que tiene esto en sus manos, se apresta a firmar una resolución donde va a enumerar uno por uno quiénes son los condenados y qué bienes se les va a rematar a cada uno. No van a ser todos en lo inmediato, porque hay algunos que la propiedad es más compleja, pertenece a más de una persona, tienen que pasar algunos procesos. Pero sí, esto ya estaría al salir la semana que viene, porque sería la evidencia palpable de que no solo la condena es una condena de prisión, sino también que empieza a retornar, digamos, y a recuperarse el dinero de la corrupción. También de ahí surge la argumentación, la victimización, la defensa, por llamarlo de alguna manera, de la ex vicepresidenta de la gestión de Alberto Fernández y la expresidenta de la Nación, Cristina, que en diálogo con Juan Grabois, esto es lo que le decía. Se presionó, se extorsionó y hasta se torturó a acusados para convertirlos en arrepentidos. Se desestimaron pruebas de las defensas, se manipularon peritajes, se calendarizaron procesos judiciales para alinearlos precisamente con la cronología electoral del poder de turno. Se construyeron causas a medida con filtraciones planificadas, sí, filtraciones planificadas y titulares sincronizados, mientras los verdaderos delitos económicos y financieros quedaban convenientemente invisibles. Pero esto no les funciona. Le preguntaba a Capi, charlábamos en la mesa, Pau me acotaba de dónde surge esta información. Fue un seminario sobre el offer en el que Grabois cuenta que participó y él comparte una parte de la intervención que Cristina Kirchner hizo, que es esto, una parte es esto que estábamos escuchando recién. Capi, ¿qué significa esto? ¿En qué le suma o le resta esta argumentación a Cristina?
No, mira, esto es lo que vienen sosteniendo el kirchnerismo para desacreditar la evidencia que hay en el caso Cuadernos. De vuelta, la prueba no son los arrepentidos. La prueba no son los cuadernos de Centeno. La prueba es que... Son los actos, los digo, hechos. Tenés un teléfono celular del empresario y un teléfono celular del funcionario que estaban al mismo momento, en el mismo lugar, en el horario en el que Centeno escribe acá se cobró. La prueba es el recorrido que hicieron, coinciden. Las cámaras, coinciden. Digo, o sea, podés desacreditar si vos querés una parte, pero ¿cómo decís que todo lo demás no existió, digamos? No, y aparte eran hechos que vos los llevabas, los buscabas, los comprobabas en la investigación de Diego Cabo, Santi Narra, Candeini, todo el equipo de La Nación. También lo que se hizo antes de llevar las pruebas a la justicia corroborar esos datos. Fue corroborar los datos. Sí, como bien en tal dirección, las cámaras, existe las direcciones. esta empresa, hay una cochera y guardan ahí sus autos esta persona, esta patente pertenece a este... Todo coincidía. Entonces, no es solamente me extorsionaron y entonces para salir de la cárcel dije lo que dije. Hay un montón de otras evidencias que son las que terminan de conformar la acusación. Y además hay otra parte, el estudio económico. En algunos casos se estudiaron los movimientos financieros de las empresas y vieron que hubo extracciones de dinero por un monto que se correspondía con lo que se había pagado como soborno. O sea, me parece que es todo el conjunto que hay que mirar, porque esto puede funcionar como relato político para desacreditarlo, pero cuando en el juicio vos ves todo junto... Es información, son hechos. Pilar, el secretario con bienes por 70 millones de dólares. ¿Cristina no se dio cuenta de eso? No, hay muchas de esas historias. Pero por eso, digo. Y no es el cuento americano en el sentido del emprendedor. Pilar. No, es que vuelvo a la idea de que Cristina o realmente no tiene ningún tipo de escrúpulos, que tiene pocos desde mi punto de vista, pero vive también en un globo absolutamente real, creyendo que aún tiene un control del relato. El relato ya no funciona. No creo que haya un solo argentino, uno solo, que considere que no ha robado. Otra cosa es que algunos lo justifiquen. No sé, ¿un 30% no considera que no ha robado? No, para nada. No, estoy convencida que incluso aquel que dice es una ladrona pero es la mía. Es aquello del... Probablemente no lo digan tampoco. No, pero hay algo interesante, y conversabas con Esteban en el pase, esta idea de la sociedad observando la justicia. Pues es que la dirigencia política, en términos de reputación, solo era superada por mala reputación por la justicia en estos últimos años. Ahora, Graciela y Hernán recordaban el fallo de la Corte, que fue importante, porque la Corte no vaciló y tomó la decisión de confirmar la condena a Cristina antes de que Cristina pudiera tener la posibilidad de presentarse y formalizar una candidatura. Veníamos siguiendo la imagen de la justicia. Cuando la Corte toma esa decisión, la imagen positiva de la justicia más que se triplicó. Sigue siendo todavía una imagen mayoritariamente negativo. Pero creo que esto explica que esta idea de que la sociedad está mirando a la justicia también, porque parte del reclamo es que haya pena para los que han cometido delitos. Estábamos compartiendo con ustedes quiénes son los presos VIP, algunos que han pasado, como bien marcada Capielo, y otros que están. Pichirilo es otro de los que habita en ese lugar de Ciudad Gótica. Su causa fue por secuestro coactivo, transporte de estupefacientes, encubrimiento agravado y portación ilegal de armas. No sé si lo recuerdan, pero tenemos algunas imágenes que esto tiene que ver con el contexto de una boda muy fastuosa. Y su nombre se hizo muy conocido cuando fue... O sea, se dijo que era el novio de Jessica Sirio, después mostraron públicamente la pareja y después se casaron ambos. Por eso el nombre de Pichirilo surge en la escena pública. Después se conocieron todos los problemas judiciales que este hombre tenía. Sí, que aparecieron inclusive con esa imagen dantesca del barrio cerrado, no sé si se acuerdan. Claro, cuando estaba corriendo. ¿El matrimonio continúa? No, el matrimonio no. Terminó el amor. Se terminó el amor. Recordemos que era una causa donde estaba acusado de plantarle droga. Armar un caso de drogas a otra persona para los cuales contó con la colaboración de policías corruptos, ¿no? Ay, Dios, este país, como dicen, no se aburre nadie. Y también tenés, si querés, Alperovich, ¿no? Alperovich, podemos ir a ver qué fue lo que le pasó al ex senador, condenado a 16 años de prisión por múltiples, y tomen nota de esto porque acá la doble vara pesa mucho, múltiples hechos de abuso
sexual, condenado, digamos, un hombre de mucha confianza. ¿Con quién, Graciela? Con Cristina, digamos. Cristina. Y condenado además por un juez que no le podés decir nada, porque es un juez confesamente peronista, es el doctor Ramos Padilla, padre. Entonces, digo, llegó a esta conclusión el juez después de escuchar toda la evidencia. Digo, estamos lejos de cualquier lofer. Alperovich igual la figura del cumpliendo... lofer le sigue ayudando a la construcción del relato, o ya la gente dice, mirá, tiene 4 patas, una cola, ladra y es un perro. Yo creo que no le funciona ya, en absoluto. Entonces, lo siguen haciendo, por lo menos. Bueno, el kirchnerismo es la principal fuerza opositora todavía. Claro. ¿Qué? Es la principal fuerza opositora claro. al gobierno de Milei en las últimas elecciones, más allá de que hizo una pésima elección el peronismo y en eso estamos de acuerdo, pero sin embargo no surgió otra alternativa como que la gente fuera a buscar. Si no era Milei, digamos, Porque los que votaron a Cristina Milei, lo lo que mata. hablaron recién, fueron con Milei, pero el resto apoyó el kirchnerismo. Provincias Unidas tuvo una mala performance, pese a que se mostró como una oposición al gobierno de Milei, que buscaba ser republicana, con gobernadores que tenían gestión, que decían, bueno, nosotros estamos a favor de la obra pública, de los gastos del Estado, pero de manera responsable. Pero la gente no fue a buscar eso. Porque Cristina Kirchner lo tapa, es un tapón. El kirchnerismo no podrá evolucionar ni cambiar mientras ella sea ese tapón. Tiene una egolatría que yo creo que hace que incluso su propio movimiento quede congelado y catatónico. ¿Cómo va a surgir un líder, a no ser que se enfrente directamente a ella, mientras ella continúe siendo la reina y continúe siendo, pues, haciendo sus proclamas desde el balcón? Yo creo, y eso también, de alguna manera, también polariza en el otro lado. Cristina Kirchner es el personaje que cierra una etapa, pero como no se va, no la cierra del todo. Pero se va quedando. Es el tapón. Sí, es el tapón para los suyos. Reafirmo esto de que había sido consagrada presidenta del partido el año pasado. ¿No? Después de todo lo que había pasado. Después de todo lo que había pasado con el gobierno al frente de todos, ¿no? Hablando de historia, Fede, hoy se cerró un acuerdo, la verdad nosotros lo poníamos en la home como acuerdo histórico porque así lo es, entre Argentina y Estados Unidos y Argentina. ¿Qué significa esto? Bueno, es un acuerdo muy importante, es histórico y trasciende lo que es una cuestión comercial, de inversiones, de derechos de propiedad. Esto habla de que Estados Unidos ve a la Argentina como un socio confiable con el cual puede profundizar sus cadenas de suministro. Lo ve como parte de su seguridad comercial, como parte de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que esto trasciende lo comercial y es algo realmente muy positivo para el país, porque de este alineamiento profundo con Occidente y con los Estados Unidos es que estamos viendo el apoyo internacional sin precedentes financiero a la Argentina, que refuerza el programa económico, inversiones como por ejemplo la anunciada por OpenAI, que es la empresa de inteligencia artificial más grande del mundo, por 25.000 millones de dólares, y muchas otras que van a venir detrás. Y, a ver, esto de forma aislada no tendría mucho impacto, pero si esto vos lo ves sumado a que tenés una economía en la cual, después de una ratificación electoral del modelo económico, el gobierno tiene capacidad de impulsar reformas estructurales, habiendo ya previamente alcanzado el equilibrio fiscal, reducido el gasto público y un montón de otras cuestiones, bueno, yo creo que en ese contexto es algo más para seguir potenciando el crecimiento de Argentina y el gran potencial que tiene para los próximos años. Mira, esta mañana cuando nos encontramos 7 a.m. Peinado, peinarse a esa altura, Hernán estaba por moderar en su encuentro de compliance, me reuní con varios empresarios, con muchos empresarios. ¿Qué decían? Bueno, primero, el clima cambió, pero fue abismal. Totalmente. De ese lunes negro que vaticinaban todos los bancos de inversión, todos los periodistas económicos, políticos, los consultores en general, a ese lunes donde el riesgo país empezó a caer, los bonos empezaron a subir, los resultados de las empresas, las expectativas y demás. Sí, el gobierno tiene copada a la gente, además. Solo hablamos del gobierno. Pero el grip es realmente... O sea, uno dice, en septiembre fue el día de Kicillof, ¿no? El 7. No decía, esta Argentina, el péndulo va para acá. Y de golpe se produjo esa elección y en materia económica, al menos, todos confían en que viene la reforma laboral, no importa que tenga. Totalmente. Si son 2 artículos, 3, 4. Cambió todo, José.
Antes de la elección uno podía tener miedo de qué iba a pasar el día después, ¿no? Y ahora lo que tenés es una fuerte recuperación de la demanda de dinero. Los argentinos de vuelta se animan a tener pesos. Pensar que la demanda de cobertura previo a las elecciones fue del 40% del M2, digamos que es un indicador monetario. Circulante, ¿no? Eso sería lo que es el circulante en poder del público, las cajas de ahorro, las cuentas corrientes y después todo lo que está en billeteras virtuales. Fue una demanda de cobertura impresionante y ahora, después de la elección, lo que estamos viendo es una baja de la tasa de interés, que ya se empieza a sentir en el crédito, empresas que se animan a anunciar inversiones y también el ciudadano común que dice, bueno, estaba esperando a ver qué pasaba para ver si cambiaba el auto, si remodelaba la casa, si me iba de vacaciones. Bueno, se empieza a normalizar y empieza a haber una expectativa futura. Vos sabés, Fede, que cuando Graciela me abre los ojos un poquito más grandes y su lenguaje gestual dice, me interesa saber qué es lo que piensa. No, yo creo que el gobierno tiene una oportunidad, pero también tiene un desafío enorme, porque me parece que la sociedad le ha puesto un voto porque no quiere volver al pasado, porque obviamente la gente quiere vivir en paz. No quiere que ese lunes negro que todos vaticinaban. Ahora creo que también el consumo sigue bajo, la gente no llega a fin de mes, eso no cambió con el resultado electoral y me parece que sí que el gobierno tiene la posibilidad de impulsar las reformas que Argentina necesita para garantizar que esas inversiones lleguen y un desafío que es sustentar las instituciones. La Corte tiene que ser completada con 2 jueces, el procurador. Se va a discutir muchísimas cosas importantes en la Argentina. Ahora también el gobierno tiene la responsabilidad si reflota el kirchnerismo y termina negociando con el kirchnerismo esos nombres o si hace un pacto democrático con las fuerzas que... ¿Pero tiene posibilidad de poner de cubrir esos puestos si no negocia con el kirchnerismo? Yo creo que tiene hoy una enorme posibilidad, empezando por lo que necesita mayoría simple, que es los jueces que hoy no están en distintos tribunales y que son una cantidad muy importante, Capiero, de los generales. 3%. Algo para aportar a lo que está diciendo Paula. Hoy, para una nota que seguramente va a ver la luz el fin de semana, estaba hablando con una fuente que me decía, ¿y si en vez de hablar solo con el kirchnerismo, hablan con los senadores que se reportan en gobernadores peronistas, en Zamora? ¿No hay otros votos a los que puede recurrir el gobierno que no sea exclusivamente lo del kirchnerismo? Es un buen punto. Pilar, ¿querías decir algo cortito? Yo solo quería decir, respecto al tema americano, fíjate que también es un síntoma de cómo ha cambiado Argentina. En el momento en que se produce el abrazo de Milei con Trump, aquí empieza a haber un discurso kirchnerista de colonización americana, no sé qué. Yo lo leí en términos contrarios, dije, esto le va a dar orgullo a esa nueva Argentina que lo que quiere es estar en el primer mundo, en la primera línea y poder ser directamente tener el apoyo más importante del mundo, que era Trump, ¿no? Es un cambio de paradigma a todos los niveles. Totalmente. El anti-yanqui... Habla mucho más de la política interna también de Argentina. El anti-yanqui ya no funciona. O sea, el concepto anti-yanqui no va. La gente no votó anti-kirchnerismo nada más. La gente votó porque la pobreza bajó del 54 al 30. Porque la inflación, que uno iba al supermercado y no sabía cuánto iban a costar las cosas al otro día, se derrumbó. Porque se puede volver a comprar cosas en cuotas, en crédito, digamos. Hay muchos factores positivos. Que falta mucho, obviamente. Tenés un tercio bajo la línea de pobreza. Y que Argentina todavía quiere contar en el mundo. No podés resolver 80 años de populismo en 2 años. Acá cuando pasa esto, después me dicen, los cortaste porque daban buenas noticias. No, los corto porque dice 22:55 y quiero entregarle a tiempo